Mariló Montero ha hablado con uno de los investigadores de un estudio que ha tratado con la mayor sensibilidad la cifra de fallecidos. Profesor Cascón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Pasando estos días como podemos. Pero bueno, bien. Como todos. Bueno, han hecho un estudio que resulta interesante en el que estarían más o menos haciendo una estimación más aproximada sobre el número de personas que realmente han fallecido por el COVID-19 en España, obviamente, durante la pandemia. ¿En qué se basa el estudio que han hecho en la Unidad Politécnica? Bueno, se basa en ir tomando los datos registrales que están. Hay un sistema de monitorización, se llama MOMO, que va captando directamente a tiempo real los datos que les van llegando a los registros. Entonces, analizando esos datos que le van llegando a los registros y comparándolos con la mortalidad media, que realmente es lo que hace ese observatorio, y metiendo y considerando algunas cosas que yo creo que en el observatorio no considerado por lo que sea, llegamos a una estimación razonable de cuál es el número de mortalidad de personas que han fallecido en plan de duración de la pandemia comparados con la media. Que entendemos que eso puede ser una estimación más o menos de mortalidad directa o indirecta sobre la pandemia. Entonces, de media, normalmente en esta época del año, ¿cuántas muertes se estiman y cuántas se han producido? Pues más o menos. De media, la media más o menos, lo que están estimando es unas 1.200, aproximadamente unos 1.200 al día, 1.200 al día, y se han llegado a producir, el máximo han sido 2.400 en algunos días, en algunos días de la pandemia. En otros momentos han sido 1.500, pero se ha llegado a ese tope de manera diaria. Sí, esa es la pregunta. Según entonces sus estimaciones y sobre este estudio que han hecho ustedes, ¿cuántas personas habrían fallecido por COVID-19? Quiero precisar un poco, no podemos, quiero ser un poco concreto en eso, no podemos decir que han sido por COVID. Simplemente lo que nosotros estimamos, que a día de hoy, con ciertas estimaciones, con cierto grado, que evidentemente cualquier estimación, es que a día de hoy, desde que se inicia la pandemia, el 17 de abril, desde que se sube la mortalidad, el umbral esperado, hasta fecha, no es hasta el día de hoy, porque lo hicimos hasta el día 21 de abril, creo que estaba, la mortalidad estimada, lo que se sobrepasaba sobre la media eran 42.800 personas, lo que se sobrepasaba sobre la mortalidad media. Vuelvo a decir que no ha habido ningún caso en los últimos años que se haya producido ese exceso, y cuando se han producido ha sido por causas muy concretas como gripes o olas de calor, o sea, y desde luego no nunca a estos extremos, ¿vale? O sea que sí se puede entender que directa o indirectamente están relacionados con la pandemia. Eso es lo que decimos, que no podríamos decir nunca. Sí, dígame. Una cifra más o menos, si estamos hablando de más de 25.800 personas, mientras estamos hablando usted y yo, ¿en cuántas cifras, en cuántos miles de personas estaríamos hablando según su estimación en el estudio? Lo que pasa es que pues unos 43.000, 44.000. Quiero comentar que en el estudio lo que se hizo, quiero ser un poco concreto en eso. En el estudio lo que se hizo es, se calculó cuánto era lo que superaban el exceso de mortalidad sobre los muertos COVID a una determinada fecha en la que se conocían los datos de registro. Esta fecha era el 11 de abril. Y eso es lo que consiste el estudio. En el estudio consiste que el 11 de abril el exceso de mortalidad en España era un 76% superior a los muertos que estaban contabilizados por COVID. El 76,3%. La estimación es decir, si en el 11 de abril había esa estimación y han pasado esos días, o todavía no se conocen algunos datos de registro porque todavía hay un retraso, no se ha notificado, es razonable esperar que ese incremento se producirá. Profesor Cascón, dígame entonces, de una forma muy breve, por favor, ¿va a ser posible alguna vez, incluso a través del registro civil, saber cuántas personas han fallecido por COVID? ¿Es tan complicado? Personalmente para eso está el sistema de monitorización, para que analice esas circunstancias. Yo creo que es un poco difícil. Lo que sí que puede valer es como un estimador aproximado. Se puede valer como un estimador aproximado. Una vez que se tengan todos los datos de los registros, se podrá saber el número de muertes que han fallecido y se podrá analizar concretamente todos esos datos y ver aproximadamente cuánto es, descontando, por ejemplo, muertes que han sido por otras cosas, derivadas por la pandemia, accidentes que no se han producido. Son pocos los que... pero exactamente, como estimador aproximado, yo creo que sí. Pues, profesor Casco, muchísimas gracias por atender la llamada de los servicios informativos de Canal Sur. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un pueblo de Jaén